Bai, aztenera goaz. Beno, lehen da bizik, egunon guztioi eta mila esker, eskerrik asko hemen izateagatik. Queremos empezar señalando que, a pesar de que desde el pasado viernes entraron en Gaza más de 500 camiones de ayuda humanitaria y que este es un paso necesario, no deja de ser una victoria agridulce. Y es que pensamos que nadie debería tener que celebrar que llegue agua o comida cuando ya han sido asesinadas más de 67.000 personas y cerca de 96.000 han resultado heridas. Beste alde batetik, gure babesa eta errotasuna berretsi nahi diegu flotilla solidario guztiei. Bizitzeko eskubidea eusteko askatasuna jokoan jarri zuten Euskal Herritarrek ere parte hartu baitzuten. Bere itzulera ospatzen dugu eta Palestinako presoen aurka jasan eta ikusi zituzten tratu txarrak eta ankerrak gaitzesten ditugu. Pero sabemos que la responsabilidad no se mide solo en los grandes escenarios internacionales, se mide también aquí, en lo que hacemos desde Euskadi. Y en este sentido, desde Sumar, se lo dijimos con claridad al Lehendakari Pradales. Euskadi no puede abanderar la defensa de los derechos humanos mientras una empresa con participación pública, como lo es CAF, colabora directa o indirectamente con un crimen de guerra. Euskadirekin jarraituz, ez dugu aipatu gabe utziko blokeo politikoko une bat bizi dugula. Askotan esaten dugu, gobernu hutsa dugu, ideiarik gabea, marketingian sostengatua, kudeak eta kontserbadorearen erosotasuna aukeratu duena etorkizuneko proiektu baten ausardearen aurrean. Decía que nos gobierna un binomio conservador entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, un gobierno que solo tiene discrepancias en el plano simbólico, mientras mantiene echado el freno de mano en la renovación social y económica que Euskadi necesita. El resultado es de sobra conocido, un modelo agotado, con una transición energética estancada, una educación y sanidad públicas cada vez más debilitadas o una fiscalidad regresiva que solo favorece a los más ricos. Agertaki honetan, Sumarren, astero erakusten dugu ordezkaritza pala izan da ere politika erabilgarria egin daitekela. Horren adibide gisa da abortatzeko eskubidaren inguruan egin dugun lana. Como saben, el anuncio del Gobierno vasco por el que la sanidad pública asumirá todos los abortos de forma progresiva a partir del 2026 es el resultado de un trabajo arduo, de un trabajo constante que se ha prolongado durante más de un año. Si repasamos el histórico, en octubre de 2024, los partidos de gobierno rechazaron una iniciativa de Sumar para garantizar el acceso efectivo al aborto en Osakidetza. Pese a que, como advertía nuestro grupo parlamentario, más del 95% de las interrupciones se realizaban en clínicas privadas. Aún así, no cesamos en nuestro empeño y no abandonamos nuestro trabajo. Durante todo este tiempo hemos mantenido una línea constante de iniciativas, preguntas parlamentarias, reuniones con colectivos y profesionales sanitarios. Y tras esa persistencia, al Gobierno no le ha quedado otra que moverse. Lo que antes negaba, ahora lo asume como compromiso político. Desde Sumar celebramos este avance, pero también advertimos que no basta con el anuncio. Es por eso que el pasado viernes registramos una iniciativa para fijar un calendario claro de integración del aborto en Osakidetza, porque lo que queremos es que deje de ser un derecho externalizado y que se garantice plenamente desde la sanidad pública. Y si vamos a hablar de derechos, también nos toca, desgraciadamente, hablar de retrocesos. Como saben, la semana pasada, el bloque taurino bloqueó en el Congreso de los Diputados la ILP No es mi cultura, con las federaciones socialistas más conservadoras al frente, y entre ellas también, y desgraciadamente, los socialistas vascos, impidiendo siquiera que se pudiera llegar a debate la ILP con más firmas recabadas de la historia. Aunque en Sumar nos avergüenza, sabemos que están retrasando de facto el cambio, pensamos también que no podrán detenerlo. Euskadiri begiratzen badiogu bakarrik, tauromakia gainberan dagoela ikusi dezakegu. Asistentziak bera egiten du eta dirulaguntza publikoen edo eskuko gastuen mende dago ia erabat. Gainera, Euskal gizartearen 70% eta gazteen 85% baino gehiagok zezenketak baztertzen dituzte. Por eso, desde Sumar, hemos presentado una iniciativa en el Parlamento Vasco para avanzar hacia la abolición efectiva y práctica de la tauromaquia. Se trata de una iniciativa que busca, entre otras cuestiones, declarar que la tauromaquia no forma parte de la cultura vasca contemporánea y eliminar toda financiación pública directa e indirecta a estos espectáculos. Decíamos antes que el Gobierno suele llegar siempre tarde, a rebufo de los avances sociales. Pues bien,
Pronto tendrá la oportunidad de cambiar eso, de ponerse del lado de la mayoría social vasca y no del bloque taurino. Será una posición coherente con lo que ya es una realidad social, que la cultura vasca se expresa en la música, en el deporte, en la creación, en las fiestas populares y también en las txosnak, que celebran la vida en común y no la muerte pública de ningún animal. Hau esan da, Sumar mugimenduan lanean jarraitzen dugu oposizio erabilgarri, eraikitzaile eta ezkerretik egiteko. Ez gara konformatzen dagoen desordenak kudeatzearekin, ez da EAJ imitatzearekin ere, herri honetako ezker kontserbadoreek egiten duten bezalase. Apaltasunez, Sumarren egunez egun lan egingo dugu Euskadi berriro aitzindari izan dadin. Eskerrik asko. Ez dakit galderarik edo eko zuen. ¿Alguna pregunta o...? Vale, eskerrik asko.